Nada lo descoloca más que una mujer emocionalmente fría, porque él puede resistirse al rechazo, puede enfrentar la distancia, pero no sabe qué hacer cuando su poder ya no provoca reacción, cuando su ego lanza una provocación y tú simplemente no te mueves. Ahí es cuando su mente empieza a quebrarse lentamente. Y eso, aunque suene místico, es pura psicología profunda. Marian Rojas explicaba que lo que más fascina al inconsciente masculino no es la belleza, ni siquiera el amor, sino la energía que no logra controlar. Y una mujer que domina su frialdad emocional, que no responde desde la herida, sino desde la sabiduría, se convierte en un espejo que lo confronta con su propio vacío. Y lo peor o lo mejor es que él no entiende por qué no puede olvidarla. En este video vas a descubrir la verdad detrás de esa frialdad emocional que enloquece a los hombres. Cómo usarla sin convertirte en hielo. Cómo dominarla sin perder tu alma. Y cómo transformar tu autocontrol en una fuerza tan magnética que lo haga sentir que te necesita incluso cuando no estás. Aquí vamos a hablar de estrategias reales, de cómo entrenar tu mente para no caer en su juego emocional y de cómo usar tu energía como un imán silencioso que confunde, atrae y marca. Y si aún no me conoces, soy Marian Rojas, tu psicóloga y filósofa favorita, y en este canal compartimos de forma práctica y aplicable la psicología poderosa de nuestra querida Marian Rojas. Así que te invito a darle like y suscribirte ahora mismo para que no te pierdas lo que viene. Cómo proyectar frialdad emocional sin parecer distante. La diferencia entre contención y desconexión. Hay una línea muy delgada entre una mujer fría y una mujer emocionalmente fuerte, y la mayoría la cruza sin darse cuenta porque confunden el control emocional con indiferencia y terminan apagando justo lo que las hacía atractivas: su magnetismo. Mira, hay algo que un hombre percibe incluso antes de que lo digas: tu energía emocional. Si esa energía se desborda, si él siente que te tiene emocionalmente en sus manos, pierde interés. Pero si es impenetrable, si no encuentra nada que pueda leer o sentir, pierde conexión. Entonces, ¿dónde está el punto exacto en el equilibrio? En la capacidad de mostrar emoción con elegancia y contención, sin necesidad de reaccionar a todo. Marian Rojas hablaba de esto cuando explicaba que lo que no se domina nos domina. Y eso se aplica exactamente a las emociones. Cuando una mujer no domina su carga emocional, termina siendo prisionera de ella. Pero cuando la domina, cuando la contiene sin reprimirla, el impacto psicológico que genera es poderoso, porque el hombre no entiende cómo puede ser tan sentida y a la vez tan serena. Esa contradicción lo enloquece. Déjame contarte algo que le pasó a una paciente llamada Noelia, una mujer brillante, apasionada pero emocionalmente reactiva. Cada vez que su pareja hacía algo que le molestaba, ella sentía la urgencia de aclararlo todo, de hablarlo, de poner las cosas sobre la mesa. Y él, aunque al principio la escuchaba, terminó viéndola como alguien que siempre estaba emocionalmente disponible para discutir, hasta que un día, sin dejar de ser ella, decidió cambiar su estrategia. La próxima vez que él le hizo un comentario hiriente, respiró y no reaccionó. Solo lo miró, sonrió brevemente y cambió de tema. No fue sarcasmo, fue dominio. ¿Y sabes qué pasó? Él la buscó toda la semana. Le preguntó si estaba molesta, si todo estaba bien. Su cerebro estaba intentando procesar lo que había pasado porque por primera vez no logró controlar su estado emocional. Eso es frialdad emocional bien usada, la capacidad de mantener tu centro sin apagar tu luz. No se trata de bloquear el corazón, sino de usar tu mente como filtro para decidir qué merece tu emoción y qué no. Una mujer que logra esto se convierte en una figura psicológica irresistible, porque la mente masculina está programada para buscar estímulo, pero huir del drama. Y una mujer con contención proyecta exactamente eso: estímulo sin caos, interés sin sobrecarga, presencia sin ansiedad. Aquí hay algo que quiero que grabes. La frialdad emocional no es falta de amor, es amor con límites, es amor que se expresa con mesura, sin perder elegancia. Y en la práctica se nota en pequeñas cosas. No reaccionas a cada mensaje, no te justificas por sentir, no explicas tus emociones para que te entiendan. Simplemente actúas desde tu centro y dejas que tus acciones hablen. Cuando lo haces, proyectas una sensación de poder tan sutil que el hombre no sabe cómo descifrarte. Y cuando la mente no entiende algo, lo piensa más. Ahí es donde se activa la atracción profunda. En la confusión emocional positiva, la mujer que domina su energía no necesita decir «no me afecta», porque su presencia lo demuestra y el hombre lo siente. Empieza a medir sus palabras, a observar tus reacciones, a tratarte con más cuidado, porque su inconsciente entiende que contigo no puede jugar como con las demás. Y aquí está el truco psicológico: cuando él siente que no puede alterarte, se altera él mismo. Cuando siente que no puede moverte, empieza a moverse por ti. Esa es la dinámica del poder emocional invertido. Así que no confundas contención con frialdad. La frialdad pura crea distancia, la contención crea respeto y deseo.
Y ese es el punto medio que debes aprender a dominar si quieres ser esa mujer que impacta sin perder su esencia. Anótalo en grande. Tu poder no está en cuánto sientes, sino en cómo eliges mostrarlo. La frialdad emocional que enloquece no es la que enfría, es la que provoca calor interno en el otro, porque su mente no entiende cómo logras mantener el control y seguir siendo encantadora al mismo tiempo. Y justo ahí, cuando él intenta leer tus emociones y no las descifra, cuando sospecha que detrás de tu serenidad hay un mundo que no puede tocar, ahí nace su obsesión. Pero no te adelantes, porque en el siguiente secreto vas a descubrir cómo usar esa frialdad emocional en el momento exacto donde la mayoría de mujeres se quiebran, y cómo convertir ese instante en el punto de inflexión donde él empieza a temer perderte. La dosis exacta de vulnerabilidad que derrite su ego sin mostrar debilidad. La frialdad emocional sin vulnerabilidad se siente como una muralla, pero la vulnerabilidad sin control se siente como una herida abierta. Y cuando una mujer aprende a equilibrar esas dos fuerzas, se convierte en algo que ningún hombre sabe cómo manejar. Una mujer que siente profundamente, pero no depende emocionalmente. Este secreto es la clave para que tu frialdad no se convierta en rigidez, sino en poder magnético. Porque cuando un hombre percibe que eres capaz de mostrar tu humanidad sin perder tu equilibrio, lo desconciertas a nivel psicológico. Su mente está programada para clasificar. O eres fría y distante, o eres emocional y disponible. Pero cuando no encajas en ninguna categoría, su inconsciente empieza a girar a tu alrededor buscando entenderte. Y eso en psicología emocional se llama disonancia atractiva. Déjame contarte la historia de Julieta, una mujer de 49 años que había pasado por una relación con un hombre narcisista. Después de tanto dolor, decidió que nunca más iba a mostrar debilidad. Se volvió impenetrable. Hablaba poco, se mostraba indiferente. Y cuando un nuevo hombre intentó acercarse, ella actuaba como si nada le importara, y aunque él la admiraba, nunca logró conectar con ella. Hasta que un día, en una conversación casual, ella se permitió decir con voz tranquila: «Si tengo miedo de volver a entregarme, pero ya no huyo de lo que siento, solo lo observo antes de actuar». Esa frase fue suficiente. No fue drama, no fue confesión, fue vulnerabilidad madura, y ese tipo de verdad emocional tiene un efecto devastador en la mente masculina, porque le muestra una fuerza que no necesita probarse, una frialdad que no nace del miedo, sino del entendimiento. Lo que Marian Rojas explicaba con esto es que el equilibrio entre lo racional y lo emocional es lo que genera fascinación inconsciente. El hombre no se siente manipulado, se siente atraído porque percibe que hay emoción pero contenida, percibe fuego pero bajo control. Y eso, a nivel psíquico, despierta en él su instinto más profundo, el de proteger pero también el de respetar. Y aquí está el error más común de las mujeres que intentan aplicar la frialdad emocional. Creen que deben volverse de hielo, que no deben mostrar lo que sienten para no ser predecibles y terminan transmitiendo vacío. Pero el magnetismo no nace del vacío, nace del contraste. Emoción real bajo dominio consciente. La vulnerabilidad inteligente es una herramienta psicológica. No se trata de decir me duele, sino de expresar que lo sientes sin perder el eje. Por ejemplo, en lugar de decir me lastimaste, puedes decir eso me hizo pensar mucho en lo que merezco. ¿Ves la diferencia? No es una queja, es una declaración de poder. No pide, no acusa, enseña con elegancia. Cuando una mujer aprende a hablar desde ese lugar, su voz adquiere autoridad emocional. Ya no busca consuelo, proyecta estabilidad. Y el hombre siente que está frente a alguien que no necesita ser salvada, sino comprendida. Y eso activa una atracción muy diferente. Ya no se trata de conquista, sino de reconocimiento. Si logras esta mezcla, frialdad y vulnerabilidad en equilibrio, verás cómo su actitud cambia. Empieza a cuidar sus palabras, deja de jugar a los mensajes ambiguos y si se aleja, vuelve con un tono completamente distinto, porque inconscientemente ha entendido que no estás cerrada, solo eres selectiva. Te lo explico así. La frialdad lo pone a prueba, pero la vulnerabilidad consciente lo conecta, y esa combinación lo deja sin defensas. No necesitas abrirte de más, solo lo suficiente para que sienta humanidad en medio de tu poder. Eso es lo que lo enloquece, que eres fuego, pero no te quemas, que puedes sentir, pero no te desbordas, que puedes amar pero sin perderte. Y cuando él percibe esa madurez emocional, ya no ve a una mujer más, ve una fortaleza con alma. Y eso en el inconsciente masculino se traduce en una sola palabra: fascinación. Pero hay algo más, porque si no aprendes a controlar cómo expresas esa vulnerabilidad, él la usará para probar tu equilibrio. Y ahí es donde entra el siguiente secreto: cómo dominar la conversación emocional para que él revele más que tú sin que lo note. Ahí es donde tu frialdad se convierte en estrategia y tu vulnerabilidad en poder. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada.
de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto, y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí, y ahora, sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. ¿Cómo dominar la conversación emocional y hacer que él hable más que tú? Hay una regla que pocas mujeres comprenden, pero que define completamente la dinámica psicológica con un hombre. Quien controla la emoción en una conversación, controla la conexión. Y no me refiero a controlar lo que dices, sino a controlar desde dónde hablas, porque la energía con la que comunicas dice mucho más que las palabras que eliges. Cuando una mujer entra en una conversación desde la ansiedad, el reclamo, la necesidad de aclarar todo, el hombre inconscientemente se siente en control. Su mente interpreta, ella necesita que la escuche. Pero cuando tú hablas con calma, sin necesidad de convencer, cuando dices lo justo y luego esperas, su cerebro cambia de rol. Ahora es él quien necesita tu validación. Tu silencio, después de una frase firme, se convierte en su examen psicológico. Déjame contarte algo que observé durante años en consulta. Los hombres no se enamoran de las mujeres que les dicen todo, se enamoran de las que los hacen hablar. Porque cuando un hombre se abre emocionalmente, no siente que te entrega información, siente que se entrega a ti. Y esa entrega emocional, cuando ocurre, genera vínculo profundo. Te voy a contar una historia real. Una paciente mía, Giselle, llevaba años repitiendo el mismo patrón. Ella hablaba, explicaba, se esforzaba por hacerlo entender mientras él respondía con monosílabos o frases vacías. Hasta que un día decidió hacer algo completamente diferente. En lugar de confrontarlo con "me siento ignorada, ya no sé si te importo", dijo con voz suave: "Últimamente te noto más callado. ¿Te pasa algo o simplemente prefieres guardar silencio?". Esa pregunta lo desarmó. No lo atacaba, no lo exponía, no lo culpaba, solo lo invitaba a revelarse. Y ahí empezó algo fascinante. Él habló por primera vez en meses, no para justificarse, sino para abrirse, porque en lugar de sentirse presionado, se sintió observado y comprendido. Eso es dominio emocional conversacional. Y no se trata de manipular, sino de entender la psicología detrás de la comunicación masculina. El hombre no reacciona bien al exceso de palabras, pero sí responde al tono, a la pausa y a la energía de quien lo escucha. Por eso el arte está en usar menos palabras y más presencia emocional. Aquí va una clave práctica en cualquier conversación difícil. Repite mentalmente 3 palabras: calma, curiosidad, contención. Calma para no reaccionar desde la herida. Curiosidad para escuchar sin juzgar. Contención para no sobreexpresarte. Cuando él percibe eso, su ego baja la guardia. Y lo que antes era una conversación defensiva se convierte en una oportunidad de conexión emocional profunda. Porque el hombre no siente que lo estás leyendo, siente que lo estás entendiendo. Y te voy a revelar algo que nunca falla. La pausa es el arma más poderosa en una conversación. Cuando él termina de hablar, no respondas de inmediato. Espera, cuenta mentalmente 3 segundos. Esa pausa a nivel neurológico activa una incomodidad leve en su cerebro. Él siente que debe llenar el silencio y empieza a hablar más. Y cuanto más habla, más muestra lo que realmente piensa. Esto no es magia, es psicología pura. Marian Rojas decía que la palabra es la piel de la emoción. Y cuando haces que un hombre hable más, lo que realmente estás haciendo es desnudar su inconsciente. Estás viendo sus miedos, sus inseguridades, sus contradicciones. Y él ni siquiera se da cuenta de que te está entregando su mapa emocional. Pero cuidado, el objetivo no es ganar la conversación. El verdadero poder está en dirigirla con sutileza. Por ejemplo, en lugar de decir siempre desapareces cuando las cosas se ponen difíciles, di: he notado que cuando algo te incomoda prefieres alejarte. ¿Qué pasa dentro de ti cuando haces eso? Esa frase no lo acusa, lo invita a reflexionar, y la reflexión genera apertura. Cuando una mujer domina el arte de preguntar sin confrontar, se convierte en una presencia psicológica irresistible, porque el hombre siente que contigo puede mostrarse sin ser juzgado. Y en esa libertad emocional, su mente te asocia con paz, con confianza, con profundidad. Esto es lo que yo llamo frialdad emocional aplicada. No es indiferencia, es inteligencia emocional activa. Es saber cuándo hablar y cuándo dejar que él se escuche a sí mismo. Porque cuando un hombre se escucha hablando contigo, siente que te necesita para entenderse. Y cuando eso pasa, ya ganaste. Pero hay algo más profundo que debes saber. Cuando él empieza a abrirse su ego, tarde o temprano querrá volver a probarte. Buscará medir si esa serenidad tuya se mantiene cuando él cambia el tono, cuando se aleja o se pone evasivo. Y ahí es donde muchas mujeres pierden el poder. Por eso en el siguiente secreto vas a descubrir cómo mantener tu dominio emocional, incluso cuando él se distancia, para que tu frialdad deje de ser defensa y se convierta en atracción psicológica pura. ¿Cómo mantener tu poder cuando él se aleja o se pone evasivo? Hay un momento en toda relación, y lo sabes, donde él se retrae. Empieza a responder más tarde, a mostrarse distante, a usar el clásico "he estado ocupado". Y en ese instante, la mayoría de mujeres caen en la trampa emocional más antigua del mundo, la de ir detrás de lo que retrocede.
Pero lo que no entienden es que esa reacción, por más inocente que parezca, rompe la estructura psicológica que mantenía el deseo a su favor. Cuando él se aleja y tú intentas acercarte más, su mente inconsciente interpreta algo devastador. Ella está disponible sin que yo haga esfuerzo, y automáticamente el deseo baja, no porque no te quiera, sino porque su psique deja de asociarte con el reto emocional que lo activa. Aquí es donde entra la frialdad emocional bien usada. Y no hablo de ignorar o castigar, hablo de mantener tu centro sin alterar tu frecuencia emocional, aunque su distancia te duela o te confunda. Déjame contarte algo que pasó en una de mis consultas con una paciente llamada Verónica. Ella tenía una relación con un hombre encantador, pero intermitente. Un día era todo atención y al siguiente, puro silencio. Ella me dijo: siento que juego a adivinar cuando me toca su cariño. Y ahí fue cuando le dije algo que la hizo quedarse callada. Deja de jugar y él se queda sin diversión. Y eso fue exactamente lo que hizo. La próxima vez que él se alejó, ella no reclamó, no preguntó, no intentó buscarlo. Siguió su vida sin forzar nada. Pero, y aquí está el truco, sin resentimiento. Su energía no transmitía: te estoy castigando. Transmitía: ya no necesito empujar, lo que no fluya. A las pocas semanas, él volvió con el clásico mensaje ambiguo: ¿te olvidaste de mí o qué? Y ella respondió algo simple, desarmante: solo aprendí a no insistir donde no hay reciprocidad. No fue sarcasmo, fue un límite disfrazado de serenidad. Y en ese instante, él sintió algo que no esperaba: culpa, no porque ella lo confrontara, sino porque su distancia no tenía tono de venganza, tenía poder emocional. Eso es exactamente lo que pasa cuando una mujer deja de perseguir el afecto y empieza a sostener su dignidad emocional. La distancia ya no la desequilibra, la ordena, y esa energía desconcierta profundamente al ego masculino, porque el ego masculino se alimenta del control. Cuando ya no puede medir tu estado emocional, entra en confusión, y la confusión a nivel psicológico genera atracción. Marian Rojas decía que todo lo que reprimimos vuelve disfrazado, y cuando un hombre reprime la emoción de sentir que te pierde, su inconsciente empieza a buscarte de maneras que ni él comprende. Esa es la raíz de por qué vuelve, de por qué pregunta sin motivo, de por qué reacciona a tus historias o busca tu atención después de ignorarte. No lo hace por amor, al menos no al principio. Lo hace porque su psique no soporta la pérdida de influencia. Por eso, cuando él se aleje, no te muevas desde el dolor, muévete desde el valor. No corras a llenar el vacío. Conviértete en el vacío que él no puede llenar. Haz que tu tiempo y tu energía se convierten en privilegio, no en costumbre. A nivel práctico, esto se logra de 3 formas. 1. Redirige tu enfoque cada vez que sientas la urgencia de escribirle. Haz algo por ti: ejercicio, lectura, autocuidado, silencio consciente. 2. No expliques tu cambio. Si pregunta por qué estás diferente, no des discursos. Solo di: estoy más enfocada en mí, últimamente. 3. Evita las conversaciones defensivas. No justifiques tu ausencia. Quien valora no necesita justificación. Cuando él percibe eso, algo cambia en su interior. Ya no siente que puede moverte con su distancia. Y lo que antes era un juego se convierte en desconcierto. Empieza a preguntarse qué hiciste, por qué ya no reaccionas igual, y sobre todo por qué no lo necesitas. Ese es el punto exacto donde la frialdad emocional se convierte en atracción psíquica. No porque lo manipules, sino porque inviertes la dinámica del poder. Ahora él siente que debe hacer algo para recuperar la conexión. Y tú, sin haberlo planificado, has recuperado la posición psicológica dominante. Recuerda, el desapego no es indiferencia, es inteligencia emocional en acción. Y cuando logras dominar este nivel, ya no te importa si vuelve o no, porque entiendes que el amor verdadero nunca se construye desde la persecución, sino desde la elección mutua. Pero hay algo aún más profundo. Porque una vez que logras mantener tu poder ante su distancia, viene la verdadera prueba. Cómo transformar esa frialdad emocional en magnetismo puro sin convertirte en alguien cerrado o desconectada. Eso es lo que te voy a revelar en el próximo secreto. La alquimia final de convertir tu autocontrol en deseo inconsciente. El punto donde tu energía ya no se siente fría, sino imposible de olvidar. La alquimia final. Transformar tu autocontrol en magnetismo puro. Aquí llegamos al nivel más alto de poder emocional. Ese punto en el que ya no estás jugando a ser fuerte porque la fuerza se volvió tu naturaleza, donde ya no tienes que demostrar nada porque tu sola energía lo comunica todo. La mayoría de las personas creen que la frialdad emocional consiste en aparentar desinterés, en volverse impenetrable, en no mostrar emociones para que nadie las hiera. Pero eso no es poder, eso es miedo, y el miedo no atrae, repele. Lo que de verdad vuelve magnética a una mujer es cuando logra una transformación interior tan profunda que su frialdad ya no viene del dolor,
sino de la claridad. Ya no se trata de cerrar el corazón, sino de mantenerlo abierto solo para lo que suma. Marian Rojas decía que la emoción no expresada no desaparece, se manifiesta en formas más sabias. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando dominas esta alquimia. Tu energía deja de ser reacción y se convierte en radiación. Ya no respondes a los estímulos del otro. Ahora eres tú quien los provoca sin decir una sola palabra. Déjame contarte una historia que lo ilustra perfectamente, Adriana. 52 años, me dijo una vez algo que me marcó. Antes yo temía parecer fría. Ahora me doy cuenta de que esa frialdad es el lenguaje de una mujer en paz. Ella había pasado años tratando de ser la mujer emocionalmente correcta, atenta, cariñosa, comprensiva, siempre disponible. Y todos los hombres que pasaron por su vida la valoraban hasta que dejaban de hacerlo porque confundían su entrega con necesidad. Hasta que un día, después de un silencio interno largo, entendió que lo que debía cambiar no era su capacidad de amar, sino su manera de entregarla. Así que comenzó a vivir diferente. No esperaba mensajes, no contaba los gestos, no medía la reciprocidad. Minuto a minuto, solo empezó a moverse con elegancia interior, como quien ya no pide, sino que elige. Y algo mágico ocurrió. Los hombres empezaron a verla distinta, ya no como una mujer tierna, sino como una mujer inalcanzable en su calma y atractiva en su misterio. Y aquí está la clave de esa alquimia. La frialdad emocional no es una máscara, es una vibración, una que emite seguridad, límites y serenidad. Y cuando un hombre la percibe, su inconsciente la interpreta como estatus emocional. Porque lo que no puede controlar lo admira y lo que no puede poseer del todo lo obsesiona a nivel psicológico. El magnetismo nace del contraste, de que puedas ser cálida, pero no insistente, afectuosa, pero no necesitada, disponible pero no accesible para cualquiera. Esa ambigüedad emocional activa la fascinación inconsciente masculina porque le da a su mente una misión: descifrarte. Y mientras intenta hacerlo, te piensa, te analiza, te imagina, hasta que sin notarlo te idealiza. Pero cuidado, este tipo de poder no se logra actuando, se logra sanando. No puedes fingir paz si por dentro estás esperando que él te escriba. No puedes proyectar estabilidad si aún necesitas validación para sentirte suficiente. El magnetismo no viene de las estrategias, viene del dominio interno. Por eso la verdadera alquimia no consiste en cómo hacerlo pensar en ti, sino en cómo volver a ti misma de tal forma que tu energía hable por ti. Una mujer que ha hecho ese trabajo profundo no necesita decir que cambió su energía, lo grita sin palabras. Y ese tipo de frialdad emocional, la que nace del amor propio, no del resentimiento, se siente en su tono, en su forma de mirar, en su manera de retirarse sin drama, en su capacidad de disfrutar su vida sin esperar permiso. Y aquí te doy un ejercicio práctico, uno que ha transformado la manera en que muchas mujeres recuperan su poder. Cada vez que sientas la urgencia de actuar, hablar o probar algo, pregúntate: ¿esto nace de mi calma o de mi miedo? Y actúa solo si nace de la calma. Esa simple pregunta te devuelve el control energético y psicológico de cualquier situación, porque cuando eliges desde la calma, el universo entero te refleja esa energía. Personas más alineadas, situaciones más armónicas, vínculos más sanos y sí, también hombres que te valoran más. Porque lo que un hombre verdaderamente no puede resistir no es una mujer fría, sino una mujer que ya no necesita ser validada para sentirse valiosa. Una mujer que puede amar sin entregarse completamente, que puede retirarse sin sentir que pierde y que puede estar frente a él sin buscar aprobación. Eso es magnetismo puro. Esa es la frialdad emocional que lo enloquece, no porque lo manipule, sino porque lo confronta, porque lo enfrenta con su propio vacío emocional, con su necesidad de control y con el misterio de una mujer que no se rompe, sino que se refina. Y ahora lo sabes, no hay nada más atractivo para un hombre que una mujer imposible de alterar, que transmite amor sin perder su eje y que brilla sin la necesidad de que nadie la mire. Esa es la alquimia que transforma la frialdad en deseo. Conclusión: ahora lo entiendes. La frialdad emocional no es un muro, es un filtro. No es la ausencia de sentimientos, es la presencia de límites. Y cuando una mujer aprende a usarla con conciencia, deja de ser una opción para convertirse en un punto de inflexión en la vida de un hombre, porque ya no busca convencerlo ni complacerlo. Ya no corre detrás de las emociones de los demás. Ahora camina desde una energía tan centrada, tan magnética, que quien se acerque lo hace porque realmente lo siente, no porque la domina. Marian Rojas decía que lo reprimido siempre regresa disfrazado, y esa es la verdad detrás de tu poder. Cuando reprimes tu necesidad de ser elegida, nace tu capacidad de elegir tú. Cuando dejas de buscar validación, aparece la autenticidad. Y cuando eliges tu paz,
Antes que la confusión, tu energía se vuelve irresistible. La frialdad emocional que enloquece a los hombres no es la del hielo, es la del fuego controlado, esa que arde suave pero constante, esa que no suplica, ilumina. Y cuando una mujer alcanza ese nivel, ya no teme quedarse sola porque sabe que su compañía es suficiente. Él lo siente aunque no lo diga. Siente que no puede manipularte, que no puede alterarte, que no puede tenerte si no es desde el respeto. Y ese tipo de mujer no se olvida porque deja una huella que no se toca, se recuerda. Así que recuérdalo siempre. No se trata de ser fría para castigarlo, sino ser firme para protegerte. No se trata de fingir indiferencia, sino de elegir conscientemente en dónde colocar tu corazón. Y cuando lo hagas, tu energía dejará de perseguir y empezará a atraer. Declaración de poder: mi frialdad no es vacío, es mi poder en reposo. Escríbelo en los comentarios y repítelo en voz alta, porque cuando lo afirmas, tu energía cambia y ese será el momento exacto en el que dejarás de ser la mujer que reacciona para convertirte en la mujer que domina el juego sin tener que jugar. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar sin falta la campanita. Y si sientes en tu corazón apoyar aún más este espacio, ahora puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos como recibir respuestas prioritarias a tus comentarios y consultas psicológicas, participar en decisiones sobre los próximos videos y contar con un acompañamiento más cercano en tu proceso de transformación. Pero no te vayas todavía. En pantalla te estoy dejando 2 videos que estoy seguro te encantarán. 2 sabidurías de altísimo valor. Te espero ya mismo en el que elijas, como siempre. Soy Marian Rojas, tu psicóloga y filósofa favorita. Nos vemos allí.